un camión con una rueda de 44 pulgadas de diámetro viaja a 50 millas por hora. A. Encuentre la velocidad angular en radianes por minuto, y B. ¿Cuántas revoluciones por minuto hacen las ruedas? Lo primero que hay que reconocer aquí es si el diámetro es de 44 pulgadas, entonces el radio, R, es de 22 pulgadas, que es la mitad del diámetro. Y ahora mirando las fórmulas a continuación, la velocidad lineal, V, es igual al radio, R, multiplicado por la velocidad angular, omega. Y debido a que estamos buscando la velocidad angular, dividimos ambos lados entre r para resolver omega. Lo que nos da omega, la velocidad angular, es igual a v, la velocidad lineal, dividida por el radio. Sin embargo, antes de usar esta fórmula para responder a la parte A, comprendamos mejor por qué la velocidad lineal, v, es igual al radio, r, multiplicado por la velocidad angular. Recuerde, cuando el ángulo central de un círculo tiene una medida de 1 radián, entonces el arco interceptado, este arco aquí, tiene una longitud de 1 radio. Lo que significa que cuando la rueda gira 1 radián, la distancia lineal recorrida es igual a esta longitud de arco, que es igual a 1 radio, razón por la cual encontrar la velocidad lineal, encontramos el producto del radio y la velocidad angular. Como ejemplo, si la velocidad angular es de 8 radianes por minuto, nuevamente, cada radiante de rotación viajaría la rueda una distancia lineal de 1 radio y, por lo tanto, si el radio es de 10 pulgadas, la velocidad lineal es igual a 10 veces 8 u 80 pulgadas por minuto. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, se nos da la velocidad lineal de 50 millas por hora, pero antes de encontrar la velocidad angular, tendremos que convertir 50 millas por hora en pulgadas por minuto. Comenzando con la velocidad dada de 50 millas por una hora, comencemos por convertir millas a pulgadas. Y luego convertiremos horas a minutos. Realizaremos la conversión usando fracciones unitarias, y debido a que hay 5280 pies en una milla, y queremos que las millas se simplifiquen, comenzaremos multiplicando por la fracción unitaria de 5280 pies, dividido por una milla. Las unidades de millas se simplifican y ahora para convertir pies a pulgadas, porque hay 12 pulgadas en un pie, queremos que los pies se simplifiquen, multiplicamos por la fracción unitaria de 12 pulgadas dividida por un pie. Y de nuevo, observe cómo los pies se simplifican. Y ahora para convertir horas a minutos, hay 60 minutos en una hora, queremos que las horas se simplifiquen y, por lo tanto, multiplicamos por la fracción unitaria de una hora dividida por 60 minutos. Y las horas se simplifican. Y ahora multiplicando, en el numerador tenemos 50 por 5280 por 12 pulgadas. Dividido por, en el denominador, tenemos 60 minutos. Y ahora simplificando. 50 veces 5.280 veces 12 dividido entre 60 es igual a 52.800. Y ahora sabemos la velocidad lineal, v, es igual a 52.800, y las unidades ahora son pulgadas por minuto. Entonces, usando nuestra fórmula, sabemos que la velocidad angular es igual a la velocidad lineal, v, dividida por el radio, y este cociente nos da 52.800. Dividido por el radio de 22 pulgadas. Y este cociente es igual a 2400. Y, por lo tanto, la velocidad angular es de 2.400 radianes por minuto. Y ahora para la parte B, necesitamos determinar cuántas revoluciones por minuto hacen las ruedas. Bueno, las revoluciones por minuto son iguales a la velocidad angular dividida por 2pi, porque recuerda, 2pi radianes es igual a una rotación o una revolución. Entonces, las revoluciones por minuto son iguales a la velocidad angular, omega, dividida por 2pi radianes. Y sabemos que la velocidad angular es igual a 2400 radianes por minuto y, por lo tanto, las revoluciones por minuto son iguales a 2400 divididas por 2pi, que es igual a 1200 dividido por pi y, por supuesto, las unidades aquí serán revoluciones por minuto, por lo que estas serían las revoluciones exactas por minuto. También obtengamos una aproximación decimal. Tenemos 1200 dividido por pi.
lo que nos da aproximadamente 381.9719 revoluciones por minuto. Entonces tenemos los RPM exactos y las RPM aproximadas. Espero que hayas encontrado esto útil.